Y vamos con otro boletín de problemas de campo gravitatorio. Vamos con este primero. Vamos a aumentar aquí, que nos dice el planeta Mercurio tiene una masa de 3,3 por 10 a la 23 kilogramos y un radio de 2.440 kilómetros. Dice cuánto vale la aceleración de la gravedad en la superficie, nos están pidiendo G, y cuánto pesará en Mercurio una persona de 70 kilogramos y cuánto pesará en la Tierra. El dato que nos dan es constante de gravitación universal. Bueno, pues, ¿qué funciones nosotros vamos a utilizar? Intensidad del campo gravitatorio, aquí como vector, tendríamos que calcular también el peso, tenemos la constante de gravitación universal, nos dan la masa que tiene Mercurio y el radio. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es en nuestra ecuación calcular la intensidad del campo. Aquí lo vamos a hacer como módulo, puesto que realmente estos problemas de campo gravitatorio, al no ser problemas de masas puntuales, que tengo una masa M1, una masa M2 y sobre un punto y una intensidad de campo, aquí estos campos sí los vamos a hacer siempre vectorialmente. En un problema de satélites no es necesario. Luego la fórmula que nosotros le vamos a utilizar sería como si fuera una magnitud escalar y no vectorial. Bien, dicho esto, sustituimos la constante de gravitación, masa, la distancia en metros con el sistema internacional y hallamos la intensidad del campo en la superficie del planeta. Vale, una vez que tenemos la intensidad en la superficie del planeta, para calcular, como nos pide en el segundo apartado, peso, para Mercurio será la masa por la gravedad calculada, y para el de la Tierra, aunque no nos han dado el dato, lo deberían de dar, en este caso incluso lo han redondeado, el dato necesario para el peso en Tierra hubiera sido necesario que el dato hubiera sido la intensidad del campo o gravedad en la superficie terrestre. Bueno, vamos a dar por hecho que no lo hubieran dado, y el valor del peso en Tierra son de 700. Hasta aquí, problema muy sencillo. Vamos con el segundo. Y dice el siguiente, dice el planeta Venus tiene una masa de 4,8 por 10 a la 24 kilogramos y tiene un radio de 6.052 kilómetros. Dice, ¿notará un terrestre mucha diferencia de peso si camina por la superficie de Venus? Calcúlalo. Nos da la constante de gravitación universal y procedemos a calcularla. De nuevo lo que vamos a hallar es intensidad de campo y a partir de ahí peso. Compararemos luego con el peso en la superficie terrestre. Sustituimos constantes, sustituimos masa del planeta, radio del planeta en peso y calculamos la intensidad del campo. Normalmente cuando halléis gravedad o intensidad de campo gravitatorio en problemas de planetas, siempre esa G ponedla como masa segundo al cuadrado. Cuando lo hagamos como masas puntuales sobre 1, la pondremos siempre como newton partido por kilogramo, ¿vale? Acordaos. Bueno, dado entonces que hemos hallado la aceleración de la gravedad en la superficie de Venus, nosotros lo que vamos a hacer es compararla con el de la Tierra. Bueno, pues el de la Tierra, si no lo redondean a 10, este es el terrestre, y el de Venus es de 8,74, pues lo que hacemos es un cociente. Venus entre Tierra es 8,74 entre 10, Venus entre Tierra es 0,87, la gravedad en Venus es 0,87 veces la de la Tierra, o un 87% aproximadamente, y ya estaría. Venga, vamos con el tercero. Vamos para arriba. Vamos a ir haciendo los de más sencillos a más complicados. Nos dice un astronauta en la Tierra es capaz de levantar 100 kilogramos. Dice qué fuerza hace, y haciendo esa fuerza, qué masa en kilogramos podría levantar en la Luna con una gravedad, tenemos que es en la superficie lunar, de 1,6. Bueno, magnitudes que vamos a trabajar. Tenemos aquí la figura, una masa que por acción de la gravedad tiene un peso y una fuerza que tendremos que ejercer para mantenerla o subirla. Tendríamos definido entonces el peso, gravedad en la Tierra y en la Luna, y masa del cuerpo. Por lo tanto, la fuerza que tiene que hacer para levantar cualquier masa debe ser al menos igual al peso de esa masa.
Por lo tanto, lo igualamos a masa por gravedad y ya tendríamos la fuerza mínima necesaria. Por lo tanto, haciendo una fuerza de 980 en la Luna, si yo vuelvo a igualar fuerza con peso, esos 980 sería la masa que yo puedo levantar por la gravedad que hay en la superficie del planeta, lo cual quiere decir que haciendo la misma fuerza en la Luna podríamos levantar masas de alrededor de 612 kilos. ¿Vale? Venga, seguimos. Número 4. Vale, y vamos leyendo. Los satélites de televisión giran alrededor de la Tierra con una órbita de 42.370 kilómetros de radio. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en esa órbita? ¿Vale? La G. ¿Y cuánto pesará allí un satélite de 1200? Bueno, volvemos a escribir aquí nuestras magnitudes: intensidad de campo, gravedad o aceleración de la gravedad, peso, el radio, que lo hemos pasado a metros, y tenemos la masa del satélite y masa de la Tierra. Para hallar la aceleración, por lo tanto, en esa órbita, indicamos la expresión de la aceleración de la gravedad, sustituimos constante, masa del planeta y el radio orbital, con lo cual la aceleración de la gravedad a esa distancia toma un valor de 0,22. Por lo tanto, el peso del satélite en esa aceleración será la masa que tiene por la aceleración de la gravedad en dicho punto, 264 newton. ¿De acuerdo? Sí. Seguimos. Vamos al 5. Este es muy sencillo, es una aceleración de gravedad. Vale. Este vuelve a ser muy sencillo, nos da masa y distancia. Gravedad de la Luna. Vale, una persona. Este también muy sencillo. Vamos ya con estos. Vale, vamos con el primero. Ya se empieza aquí a complicar un poquito, pero bueno, lo vamos comentando. Venga, vamos leyendo. Número 20. Un satélite de masa de media tonelada orbita en la Tierra a 100 kilómetros de altura. Acordaos siempre esto, por favor, no os despistéis. Radio de la órbita es satélite al centro del planeta. Vale, aquí tenemos satélite. Esto es nuestro radio de órbita. Con lo cual, cuando nos den como dato altura sobre la superficie planetaria, el radio de órbita es la altura más el radio del planeta, ¿vale? Que no se os olvide. Cada vez vais con prisa y se os va. Bueno, de altura sobre el suelo del planeta. Calcular A, el peso del satélite en la órbita, intensidad de campo y luego por la masa, y la velocidad que se mueve respecto al suelo. Aquí ya volveremos a hablar de que en órbitas circulares se tiene que cumplir que fuerza de atracción gravitatoria tiene que compensarse con fuerza centrípeta, ¿vale? Bueno, como vemos aquí, dice, bueno, nos dan como dato, por cierto, masa de la Tierra, radio de la Tierra constante de gravitación. Venga, dice, aplicando la ley de la gravedad de Newton, se tiene que cumplir que el peso va a ser la fuerza de atracción gravitatoria, que como vector será la constante por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Y esto sería por el vector unitario que une el centro del planeta con la posición del satélite. Pero insisto que esta expresión será la que trabajaremos con masas puntuales. Al haber indicado nosotros aquí que el cuerpo está haciendo una órbita circular, vamos a eliminar esto, no me gusta a mí esta expresión, habíamos dicho que fuerza centrípeta tiene que ser igual a la fuerza de atracción. La fuerza centrípeta es la masa del satélite, velocidad del satélite al cuadrado, partido por el radio de la órbita, y la fuerza de atracción será constante, masa del planeta, masa del satélite, radio de la órbita al cuadrado. Siempre de aquí se saca la velocidad orbital, que vamos a eliminar los factores que tengo comunes, con lo cual velocidad del satélite al cuadrado será constante, masa del planeta, radio de la órbita, la velocidad sería constante, masa del planeta, radio de la órbita. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos, pues sería 6,67 por 10 a la menos 11, la masa del planeta la tenemos,
5,98 por 10 a la 24. Aquí radio de la Tierra 6380 y la altura era de 1000 kilómetros y lo pasamos a metros, acordaos. Y de aquí sacáis la velocidad de la órbita, que tiene que ser esta, 7351, ¿vale? 7351 metros partido por segundo. Sin embargo, el apartado A lo que nos pedía es ¿cuál es el peso del satélite en esa órbita? Bueno, pues el peso que va a ser masa por intensidad de campo. ¿Qué peso tenía nuestro satélite? 500. ¿Cuál va a ser la G? 6,67 por 10 a la menos 11. Masa del planeta 5,98 por 10 a la 24. Y abajo la distancia al cuadrado, que eran ¿cuánto era el radio del planeta? 6380 más los 1000 kilómetros por 10 a la 3, todo ello al cuadrado, y eso nos tendría que dar en principio este peso, 3662 newton, ¿vale? ¿Claro estáis? Pues seguimos. Este era el 20, este era el 20, no, vale. Venga, vamos con este. Bien, nos dice el satélite Meteosat obtiene fotografías meteorológicas orbitando 3 veces al día alrededor de la Tierra. Esto nos va a dar un dato del periodo, ¿de acuerdo? Dice cuál es la altura en la órbita y nos dan como dato masa de la Tierra, radio de la Tierra y constante. Bueno, nosotros tenemos aquí, por lo tanto, la situación gráfica, mi planeta. Tengo el radio de la órbita, radio de la Tierra, la altura, aceleración centrípeta, etc. Masa de la Tierra, radio de la Tierra y constante. Y aquí, como factor de conversión, podemos sacar, fijaros bien, la velocidad angular. 3 vueltas en un día, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es factor de conversión para pasar de vuelta radial y de día a segundos. Lo voy a hacer aquí despacio para que lo cojáis bien. Insisto, este tiene que ir con factor de conversión. Acordaos que vuelta lo vamos a poner como revolución, y aquí un día, bueno, pues diremos que una revolución son 2 pi radianes y que un día son 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. Día y día fuera, revolución y revolución fuera. Y nos queda esta de aquí. Venga, lo dejamos en función de pi. Acordaos que el pi normalmente no se opera. Vale, dice al girar en una órbita circular la aceleración de la gravedad actúa como aceleración centrípeta. De hecho, la fuerza centrípeta, que es masa por aceleración centrípeta, es masa velocidad al cuadrado entre el radio de la órbita. Si tengo en cuenta que la lineal es la angular por el radio y yo esta la sustituyo aquí, tendríamos que aceleración centrípeta sería omega cuadrado radio cuadrado entre radio. Es decir, que la aceleración centrípeta en función de la velocidad angular es el cuadrado de dicha velocidad angular por el radio de la órbita. ¿Vale? No hay tampoco ningún secreto. Por otro lado, habíamos dicho que la intensidad del campo gravitatorio era constante, masa del planeta partido por la distancia al cuadrado, ¿correcto? Cuando nosotros hemos igualado fuerza centrípeta con fuerza de atracción, sería masa del satélite, velocidad al cuadrado entre el radio de la órbita, constante, masa del planeta, masa del satélite, radio de la órbita al cuadrado. ¿Por qué viene esto aquí? Porque si yo ahora esto lo cambio y tengo masa del satélite, velocidad angular al cuadrado, ¿correcto? Por el radio de la órbita. Esto es lo que hemos reducido, la aceleración angular, ¿Vale? Esto de aquí es esto de aquí. Lo vuelvo a igualar. Yo, de esta igualdad, este y esta se me va a ir. Y es esta igualación que viene aquí, para que no os líen. Esa no se saca de cabeza. Hay que indicarlo siempre. Hay una igualdad de fuerzas, defino la centrípeta, la velocidad la pongo en función del angular y reducimos. Con lo cual, de esa igualdad vamos a poder calcular en función, fijaos bien, de la velocidad angular y simplemente de la masa del planeta al radio de la órbita. Bueno, pues dicho esto, sustituimos constante, masa del planeta, la velocidad, nos va a quedar ese valor, hallamos su raíz cúbica y ya tengo el radio orbital. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Si ahora volvemos a definir
radio del planeta, altura sobre la superficie, radio de la órbita, y radio de la órbita es RP más H. H será el radio de la órbita menos el radio del planeta. Radio de la órbita menos radio del planeta. Sustituimos, la ha dejado en metros y la ha pasado luego a kilómetros, dejado en el sistema internacional. ¿Hasta aquí bien? Bueno, pues vamos ahora con el 22, que es análogo al anterior, y dice, se desea poner en órbita un satélite cuyo número de vueltas al día es de 9. Nos pide la altura a la que debe orbitar. Masa de la Tierra, radio de la Tierra y constante. Bueno, pues los tenemos aquí. ¿Vale? Nuestra masa de la Tierra, radio de la Tierra, constante de gravitación universal. De nuevo, factor de conversión. Atender, si tengo 9 vueltas, que son 9 revoluciones en un día, una revolución, 2 pi radianes, un día, 24 por 60 por 60. Lo que nos da una velocidad angular de 6,5 por 10 a la menos 4, ¿vale? Radian partido por segundo. Lo mismo, que se cumple. Mirad una cosa también para que lo tengáis en cuenta. Cuando nosotros hacemos el dato, yo que pongo que fuerza centrípeta es y fuerza de atracción gravitatoria, ¿vale? Esto ya para que os quede claro. Masa del satélite, velocidad al cuadrado entre el radio de la órbita, constante, masa del planeta, masa del satélite, radio de la órbita al cuadrado. Se hace igual que si igualáis solamente aceleración centrípeta con aceleración de la gravedad, que en este caso es velocidad al cuadrado partido por el radio de la órbita, igual a g, masa del planeta partido el radio de la órbita al cuadrado, ¿vale? Bien, habíamos deducido entonces que si v cuadrado es r, esto lo igual a v cuadrado por r, ¿correcto? Y lo igualábamos a g, masa del planeta, entre radio de la órbita al cuadrado. Pasamos este multiplicando y este dividiendo. Luego radio de la órbita al cubo, constante, masa del planeta, velocidad angular al cuadrado, radio de la órbita será la raíz cuadrada de constante, masa del planeta, velocidad angular al cuadrado y con una raíz cúbica. Bueno, sustituimos los datos, nos va a quedar 9,5 por 10 a la 20, hacemos su raíz cúbica y ya tenemos el radio de la órbita, ¿correcto? Con lo cual, como antes, ¿qué va a ser la altura? El radio de la órbita menos el radio del planeta. Radio órbita, radio del planeta, altura sobre la superficie. ¿Vale? Facilito, es como el otro, lo único, no os liéis con el dato, cuando os den vuelta entre tiempo, lo metéis como factor de conversión. En el momento que lo habéis pasado a radian segundo ya tenéis la velocidad angular. Venga, seguimos. Vale, vamos a ver, ese era el 20. Venga, 90 minutos y que orbita. Venga, vamos a hacer este, que es diferente. Nos dice, sabiendo que la Estación Espacial Internacional, dice, tiene un periodo de rotación de 90 minutos, ¿vale? Tiempo de dar una vuelta, y que orbita a 300 kilómetros de altura, ¿cuál es el radio de la órbita de la Luna? Bueno, la Estación Internacional se llama la ISS. Venga, nos dan como datos radio de la Tierra y periodo de la Luna. Vale, el periodo de la Luna, fijaros, lo primero que hace es que como aquí el periodo de rotación nos lo da en minutos, ¿correcto? El periodo de la Luna lo va a pasar a minutos. Ahora, el radio de la estación, que va a ser el radio de la Tierra más la altura, y lo hemos pasado sumando, ¿correcto? Sí. Y ahora, aquí, ¿qué se va a cumplir? Tercera ley de Kepler. ¿Qué se cumplía en la tercera ley de Kepler? Que la constante era igual en dos puntos diferentes de la órbita al cociente del cuadrado del periodo entre el cubo del radio. Bueno, entonces, en este caso, nosotros lo vamos a hacer cuando tenemos el satélite respecto a la Estación Internacional y respecto a la Luna. Aquí, aunque trabajamos siempre en el sistema internacional, fijaros bien una cosa, que se ha decidido en el problema dejar el radio en kilómetros y los periodos en minutos.
¿Por qué? Porque me va a dar igual. Si este va en minuto y minuto se me irá. Si este va en kilómetros y este es el que me piden, este saldrá en kilómetros y ya está. ¿De acuerdo? Con lo cual, sustituimos el periodo que teníamos en minutos, el radio que teníamos, este lo hemos dejado en kilómetros, tendríamos el periodo respecto a la Luna en minutos y sacaríamos el radio de la Luna en kilómetros. Despejamos, ¿vale? Sustituimos y ya calculamos. Ayer se preguntó en clase, ¿se puede aplicar Kepler para órbitas circulares? La respuesta es sí, no solamente elípticas, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Estos siempre son igual, objeto, me dan periodos, me dan radios de uno con respecto al otro. Tercera ley de Kepler y tirando para adelante. Vale, vamos con el siguiente. Bueno, venga, el del satélite geoestacionario. ¿Qué es un satélite geoestacionario? Es aquel satélite que en la órbita o giro circular de un planeta siempre está sobre la misma altura, es decir, el periodo que tenga el planeta coincide con el periodo del satélite, es siempre lo mismo. Bueno, pues dice a qué altura sobre el suelo de la Tierra orbita un satélite geoestacionario. Radio de la Tierra, periodo de la Tierra e intensidad del campo gravitatorio. Bueno, cuando es geoestacionario, lo que hemos dicho, los periodos como son iguales, en el caso de la Tierra 24 horas. Hacemos factor de conversión y pasamos a unidades del sistema internacional. Nos dan el dato de la masa de la Tierra. De nuevo, en una órbita, ¿cómo tienen que ser las fuerzas? Iguales, tanto la centrípeta como la gravitatoria. Sustituimos, volvemos a poner la velocidad, ahora fijaros, como angular por radio, pero la angular queda igual, a 2pi partido por el periodo. Si yo esa velocidad lo elevo al cuadrado, que me quedará 4pi cuadrado, radio al cuadrado entre periodo al cuadrado. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque esto de aquí lo vamos a sustituir ¿dónde? Ahí. Por lo tanto tendríamos, salvo lo que hemos eliminado, que es solamente la masa del satélite. Constante, que tengo, masa del planeta, cuadrado de la radio, cuadrado de radio. Ahora, velocidad al cuadrado, que hemos dicho que es 4pi cuadrado, radio al cuadrado entre periodo al cuadrado. ¿Dividido entre qué? Entre este radio. Vamos a ir simplificando. ¿Y yo qué es lo que quiero sacar? El radio, ¿no? Entonces, vamos despacio y empezamos. La G la dejo, la masa del planeta la dejo. El 4pi cuadrado que multiplica, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿no? ¿Correcto? Sí. Este periodo que divide, ¿cómo pasaría? Multiplicando, lo tenéis ahí. Y este radio que cuadrado que divide, multiplica a radio, que yo tendría, aquí, a ver, aquí hay una errata, un momento. No, porque radio al cuadrado nos queda aquí un radio a la 1. Y radio al cuadrado por radio al cubo. Despejaríamos y vemos aquí otra fórmula en la que podemos calcular el radio de la órbita, no en función de velocidades, sino del periodo de la órbita, con lo cual sería raíz cúbica de la constante masa del planeta, periodo, 4pi cuadrado. Bueno, pues lo que vamos a sustituir en unidades del sistema internacional y sacamos el radio de la órbita. ¿Hemos acabado? No, porque lo que nos piden que es la altura, y la altura que habíamos dicho que era la diferencia del radio de la órbita menos el radio del planeta. Lo meteríamos ahí, se ha decidido dejar en kilómetros, lo sacamos. ¿Vale? Seguimos. Venga. Vale. En el 25, que también es uno típico, muchos problemas que hay en problemas de campo gravitatorio nos van a dar datos, masa, densidad, volumen de un cuerpo planetario, un planeta o un satélite, y nos lo van a dar en función de otro. Entonces se pueden decir que este planeta tiene la mitad de densidad que el de la Tierra, que el radio del satélite es la cuarta parte que el de la Tierra, o un porcentaje. Entonces, muchos problemas aplicando las fórmulas a la hora de calcular la masa del satélite que nos van a pedir. Al aplicar la fórmula, esa masa del satélite lo tendremos que poner en función
del porcentaje del de la Tierra, o del que te dan como referencia, ¿vale? Es un problema habitual. Entonces vamos a leer este despacio para que veáis un poco cómo va el tema. Dice: una reciente investigación ha descubierto un planeta similar a la Tierra orbitando alrededor de la estrella Próxima Centauri, una enana roja cuya masa, lo vemos aquí ya, ¿vale?, de ese planeta es el 12% de la masa del Sol. Seguimos leyendo. Y cuyo radio es el 14% del radio solar. Mediante técnicas de desplazamiento Doppler se ha medido el periodo del planeta alrededor de la estrella, obteniéndose un valor de 11,12 días. Dice: determina en este caso, ¿lo veis?, aceleración de la gravedad en la superficie de la estrella y el radio de la órbita del planeta, suponiendo que ésta sea circular. Bueno, pues todo lo que depende de la estrella viene en función del Sol. Pues vamos a ver cómo lo trabajaríamos con ello. Vale, tenemos de nuevo nuestro radio del planeta, radio que tenemos ahí de la Tierra. Definimos la fuerza de atracción gravitatoria entre dos planetas. Esta sería vectorial, se lo he olvidado ahí, pero nosotros siempre trabajaremos como una magnitud escalar, luego quitamos el vector. Venga, ecuaciones que tenemos: relación de velocidad lineal con angular en función del radio, frecuencia angular en función del periodo. Vale, masa de la estrella, el 12% de la masa del Sol. Como nos dan la masa del Sol, la puedo calcular. Radio de la estrella, el 14% del radio del Sol. Sustituimos la del Sol y operamos. Ahora, el periodo del planeta son 112 días. Hacemos factor de conversión y lo pasamos al sistema internacional. Y ahora vamos a ver cómo operamos. Dice: para calcular la aceleración en la superficie de la estrella, aplicamos gravitación universal a su superficie. Bueno, pues tenemos aquí definido, sustituimos constante, masa y radio. Y ya tenemos aquí indicada la intensidad del campo gravitatorio o aceleración de la gravedad, ¿vale? Vale, aquí lo que ha hecho ha sido dividirlo entre 9,8, que es la intensidad del campo en la superficie terrestre, para ver que la gravedad en el planeta es 169 veces la gravedad en la Tierra, simplemente, ¿vale? Ahora, apartado B: radio de la órbita del planeta suponiendo que sea circular. ¿Qué vamos a volver a hacer aquí? Igualar las fuerzas, que es lo que hacemos siempre. Luego, fuerza centrípeta, fuerza de atracción, simplificamos magnitudes que no vamos a necesitar, ¿correcto? Ahora volvemos a poner como antes y decimos: si yo tengo Gm partido por radio de la órbita igual a velocidad al cuadrado. A mí me están pidiendo el radio de la órbita. Vuelvo a relacionar la velocidad lineal en función del periodo, porque es 2pi partido por t, donde yo tenga la velocidad al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues 2πr partido por t todo y al cuadrado. Esta expresión de aquí es esta de la derecha. De nuevo lo igualo con constante, masa del planeta entre el radio, ¿correcto? Una vez que tengo esto, de nuevo pasamos este multiplicando y este de aquí dividiendo, de tal manera que el cubo de radio que me piden es esta expresión. Vamos a sustituir los valores, la constante, masa, periodo, operamos todo esto y nos va a dar que el cubo de radio toma este valor. Luego el radio sería su raíz cúbica, 1,56 por 10 a la 6. En principio lo que nos pedían era el radio de la órbita, con lo cual no es altura sobre la superficie del planeta. Ya con eso lo tendríamos acabado. Vale, pues lo vamos a dejar aquí.